Hola a todos, vamos a continuar con el tema de funciones y gráficas. Entonces, como ustedes seguramente ya saben, la idea de función aparece para formalizar la idea eh, de una cantidad que depende de otra. Entonces, ejemplos muy sencillos de esta idea son los siguientes tres que voy a explicar aquí y que ustedes seguro recordarán de cursos más básicos. Entonces, por ejemplo, imaginen que quieren escribir el área de un círculo en términos de su radio. Entonces, de la geometría clásica, ustedes saben que el área, que aquí estamos denotando como A, se escribe como pi por el radio al cuadrado. Aquí el radio lo estamos pensando como una cantidad de la cual depende el área. Es decir, el área se puede escribir en función del radio, como está escrito aquí, A de R. Entonces, el área de un círculo de radio R se puede escribir mediante esta expresión algebraica. Entonces, en este sentido, el área de un círculo en el plano es una función de su radio, o se puede escribir o pensar como una función de su radio. Ustedes pueden pensar en una multitud de ejemplos similares. Aquí solamente voy a enunciar otros dos. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan ahora, saliéndonos de la geometría, pasando a la estadística quizá, pueden pensar en la población de una ciudad en función del tiempo. Entonces, si ustedes están analizando el número de personas o número de habitantes que hay en una ciudad, ustedes pueden denotar como aquí P, con esta P mayúscula, la población que hay, que hay en esta ciudad que están ustedes estudiando en el tiempo T. Entonces aquí el tiempo es una variable, es algo que cambia. eh, en cuanto transcurre el tiempo, la T va cambiando y la población también va cambiando y pueden pensar que el número de habitantes depende del instante en el cual están midiendo las cosas. Entonces la población se puede escribir o pensar como una función P de T, una función que depende del tiempo. Otro ejemplo, ahora en física, es el de la velocidad de un objeto. Si ustedes están intentando entender el movimiento de un objeto en el espacio, por ejemplo, entonces una de las cantidades importantes a tener en cuenta es la velocidad del objeto. Entonces, en cada instante del tiempo, ustedes le pueden asignar al objeto una cierta velocidad, como se define en física clásica. Y esta velocidad, que estoy denotando aquí como v, también se puede pensar como una función que depende del tiempo. A cada instante del tiempo le corresponde una velocidad. Muy bien, entonces esa es la idea que está detrás de la noción de función. Queremos entender cantidades o ciertas cosas como cantidades que dependan de otras cantidades, que tengan una relación funcional con respecto a otras cantidades, como en estos tres ejemplos que vimos. Entonces, ¿cómo pueden formalizar esta idea? Esta idea se puede formalizar usando teoría de conjuntos, la teoría de conjuntos que más o menos ya vimos algunas cosas básicas. Entonces, vamos a decir que tenemos definida una función f, cuyo dominio es un conjunto A y cuyo codominio es un conjunto B, si hemos establecido una regla de correspondencia de la siguiente manera. Entonces, la función f, algo que hay que indicar acerca de la función f es su dominio y su codominio. Su dominio es el conjunto en el cual la función extrae valores, digamos. Y el codominio es el conjunto en el cual toma valores la función. Entonces, eso lo vamos a escribir como está aquí. Entonces, si tenemos una función f con dominio A y codominio B, lo vamos a escribir con este símbolo. Vamos a poner la función, dos puntos, luego el dominio de la función, que es un conjunto, luego una flecha que indica la relación funcional y finalmente el codominio que indica el lugar donde esta función toma valores. Entonces, lo que hace la función f o lo que hace una función f como esta es a cada elemento en A, si ustedes tienen un elemento A minúscula en A, la función f le asigna un elemento en el conjunto B, que es el codominio de la función. A ese elemento al cual asigna la función lo vamos a denotar con este símbolo, f aplicado en A, es la evaluación de f en el elemento A.
Entonces la regla de correspondencia que define la función a veces también la vamos a escribir con este otro símbolo. Vamos a poner el valor a, que vamos a pensar que está en el dominio, y esta función le asigna a o manda a en el elemento f evaluado en a, que es un elemento en el conjunto B. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pensar en dos conjuntos. Vamos a tomar el conjunto A igual al conjunto que solo tiene dos elementos, el número 0 y el número 1. Y vamos a tomar al conjunto B igual, como el conjunto que solo tiene esos mismos dos elementos, el 0 y el 1. Entonces, en este caso, para estos dos conjuntos, tomándolos como dominio y codominio respectivamente, podemos definir, por ejemplo, la siguiente función. Entonces, esta función f que escribí aquí, la vamos a definir de la siguiente manera. ¿Qué debe de hacer una función? Pues una función toma un elemento que esté en A y lo va a mandar a un elemento que esté en B. Aquí los únicos elementos que hay en A son el 0 y el 1, y los únicos elementos que hay en B son el 0 y el 1 también. Entonces, para determinar cómo es esta función f, necesitamos saber a dónde manda a cada elemento de A. Entonces, por ejemplo, podemos definir una función f como la que escribí aquí, que mande el elemento 0 en su evaluación, f evaluado en 0, y que vamos a definir como el valor 1. 1 está en B, ¿verdad? Y el 0 está en A. Entonces, a este elemento de A, al 0, le asignamos el B, que está en B. Perdón, el 1, que está en B. Y lo único que nos falta es saber a dónde manda al 1. Al 1 lo vamos a definir que esta función f, evaluado en 1, es el valor 0. Entonces, esta función hace esto. Tal vez ustedes han visto gráficas de cómo pensar en qué es una función, o en qué está haciendo una función. Entonces, si quieren, pueden pensar en este conjunto, el que tiene el 0 y el 1, y este otro conjunto que tiene también al 0 y al 1. Y la función f lo que está haciendo en este caso es mandar al 0 al valor 1 y al 1 al valor 0. Esto es lo que hace la función f. Este es su dominio A y este es su codominio B, y la función va de A en B. Y hace lo que indica esta regla de correspondencia. Entonces, esta regla la pueden escribir con este diagrama que acabo de dibujar, o la pueden escribir si quieren con algo de este estilo. Aquí se puede hacer todo explícitamente porque los conjuntos A y B son finitos, solo tienen dos elementos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, una pregunta que se podrían hacer ustedes es ¿cuántas funciones se pueden escribir entre el conjunto 0,1 y el conjunto que también tiene al 0,1? ¿Cuántas posibles reglas de correspondencia pueden existir con ese dominio y codominio? Entonces, de hecho, en este caso es muy fácil escribir todas las funciones posibles. Entonces, aquí solamente existen 4 funciones que se pueden definir. Y son pues las que ustedes se imaginarán. Entonces tenemos aquí a la primera función. Esta función es constante, esta de aquí. Esta función manda todo al 0. Cualquier elemento en A lo va a mandar al mismo elemento en B, que en este caso es el 0. Entonces esta f sub 0 es una función constante. Y esto es lo que hace. Esta es la regla de correspondencia, su dominio y su codominio respectivamente. Muy bien. Entonces, ¿qué otra función podrían ustedes construir? Pues podrían hacer lo mismo, mandar a todos los elementos del dominio en el 1. Entonces aquí tendríamos a la función constante 1. Y las otras dos funciones, pues es lo único que pueden hacer aparte de mandar todo al 0 o todo al 1. Entonces la primera, lo que podría hacer, por ejemplo, es mandar el 0 en el mismo 0 y el 1 en el mismo 1, como esta función f sub 2. Entonces esta función no mueve nada. Manda el 0 en el 0, el 1 en el 1. Y por último tenemos la función f sub 3, que lo que hace es invertir estos dos elementos. Manda el 0 en el 1 y el 1 en el 0. Entonces, si se fijan, esta función f sub 3 es la misma función que habíamos visto al inicio en este ejemplo. Si ustedes dibujan o quieren dibujar una... hacer una gráfica o una ilustración de lo que están haciendo estas funciones, pues pueden pensar, por ejemplo, que esta función manda todo en el 0. Entonces manda todo en el 0. Esta otra función lo que hace es mandar todo en el 1. Esta otra función de acá deja las cosas iguales. Manda el 0 en el 0 y el 1 en el 1.
Y finalmente esta otra función de aquí, 0, 1, 0, 1, lo que hace es invertir los valores. Manda el 0 en el 1 y el 1 en el 0. Entonces, estas son las únicas 4 funciones que se pueden escribir para estos dos conjuntos A y B como dominio y codominio. Muy bien. Ahora, el tipo de funciones en las cuales nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en este curso son las funciones de variable real. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es una función de variable real? Pues una función de variable real es lo siguiente. Una función f es de variable real si se escribe así. Es decir, si es una función que tiene dominio i, donde i es un subconjunto de los números reales, y toma valores en los números reales. Este subconjunto i, el dominio de la función, usualmente va a ser un intervalo o una unión de intervalos. Casi solo vamos a pensar en esos dos tipos de dominios. Entonces, ¿qué hace una función de variable real? Pues una función de variable real tiene un dominio que debemos especificar, que es este i que está aquí, que es un subconjunto de los números reales. Y la función f le asigna a cada elemento en el dominio un número real en el codominio, que en este caso son los números reales, como ya dijimos. Entonces, esto hace una función de variable real. Toma algo en un conjunto i, en un subconjunto de números reales, y le asigna un valor que es un número real. Vamos a ver varios ejemplos de esto. Esta idea, una función de variable real, por ejemplo, formaliza los ejemplos que vimos al principio. Todos estos 3 ejemplos que están al inicio, todos son funciones de variable real, por ejemplo. Ahora, algo que vamos a necesitar y que es importante que tengan en mente de sus cursos de geometría analítica es la idea de la gráfica de una función. Entonces, una vez que tenemos esta función f de variable real, vamos a definir su gráfica de la siguiente manera. La gráfica de una función de este tipo va a ser un subconjunto del plano cartesiano, es R2. Entonces, si ustedes recuerdan, R2 es el plano cartesiano. Y los elementos en R2, ¿cómo se ven? Pues los elementos del plano cartesiano se ven como pares de números. Entonces, un elemento en el plano se ve como un par de números x, y, donde x y y están en los números reales. Entonces, esto extiende la interpretación geométrica que teníamos antes. Nosotros, si recuerdan, a la recta real, a R, la pensábamos como una recta, justamente, una recta geométrica. En una recta como en geometría. Entonces, esto de la recta real, R, los puntos de esta recta pues son números reales y se piensan como puntitos en esta recta. Y R2, si ustedes añaden una dimensión, pues ya tienen una nueva dirección en la cual pensar. Entonces el plano es algo así. Ustedes tienen puntitos en el plano y esos puntitos tienen coordenadas. Las coordenadas son pares de números que les indican la distancia a la que están aquí y la distancia a la que tienen que subir en esa otra dirección. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen una función de variable real, como la que escribí aquí, su gráfica está definida como el conjunto de todos los puntitos en el plano cartesiano, todos los puntos que se ven así. Son puntos cuya primera coordenada pertenece al dominio de la función y cuya segunda coordenada es exactamente la evaluación de la función en este punto del dominio. Ahora vemos algunos ejemplos de cómo se ve la gráfica de una función. Muy bien. Entonces, consideren esta función, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos una función de variable real. Esta función tiene dominio todo R. Su dominio son todos los números reales, es decir, admite en su argumento, usando esa terminología que se usa a veces, cualquier número real. Y a cada número real, x le va a asignar otro número real, que es la evaluación, f de x. ¿Qué número real le va a asignar? Este que escribimos aquí, para esta función. Entonces, esta es la función que tiene dominio R y va a los números reales y que manda el número real x en el número real 2x menos 1. Esto es lo que hace esta función. O esta es una descripción de lo que hace esta función. Muy bien.
Ahora, ¿cómo se ve la gráfica de esta función? Entonces, si ustedes ven esto, reconocerán que eso es una función lineal. El primer coeficiente que está escrito aquí, este 2, les va a indicar que la gráfica de esta función es una línea recta en el plano con pendiente 2. Y este otro numerito de aquí pues les da un punto por el cual pasa esta recta. Entonces, si ustedes recuerdan, para determinar una recta en el plano, basta saber dos cosas. Basta conocer un punto por el que pasa y una dirección. Entonces, si ustedes tienen un punto por el que pasa y una dirección, pueden trazar una línea recta. Y hay una única línea recta que pasa por ese punto y que tiene esa dirección. Por ejemplo, si hubiéramos tomado esta misma dirección, pero otro punto por acá, una dirección paralela, tendríamos una recta paralela, por ejemplo. Muy bien. Entonces, si ustedes grafican esta función, si construyen su gráfica, justo lo que van a obtener al hacer el dibujo es algo como de este tipo. Si se fijan, si ustedes evalúan f en 0, esto vale menos 1. ¿Esto quiere decir qué? Quiere decir que el punto 0, menos 1 pertenece a la gráfica de la función, a la gráfica de f. ¿Cuál es el punto 0,1? Pues es el punto 0, menos 1, perdón, es este punto que dibujé aquí, menos 1. Entonces nuestra recta va a pasar por este punto, que está en el eje Y. ¿Y qué dirección tiene? Pues tiene una pendiente igual a 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenga pendiente 2. Significa que por cada por cada unidad que avancemos hacia la derecha, en esta dirección, en la dirección de las X, la función va a subir de 2 unidades. Entonces, si nos movemos una unidad a la derecha, va a subir 2 unidades y entonces estaría por aquí. Entonces, eso les dice cómo es la dirección de esta recta. Tiene un 1 aquí a la derecha y un 2 en la dirección vertical, como esto. Entonces ya tenemos la dirección y tenemos un punto. Podemos trazar la recta en este caso, que va a ser la gráfica de la función. Ahora, por supuesto, esto solo es un dibujo de una parte de la gráfica. La gráfica en realidad se debería de extender indefinidamente para acá y para acá. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver algunos otros ejemplos de funciones de variable real. En estos ejemplos vamos a tratar de entender cómo podría ser el dominio de estas funciones que les estoy poniendo aquí. Entonces, ustedes tienen las siguientes dos funciones. Entonces, consideren esta función y esta función. Ahora, lo que se tienen que preguntar es, ¿esto que está escrito aquí es una función? ¿Y esto que está escrito acá es una función? ¿Qué necesitábamos para determinar una función? Para determinar una función f necesitábamos conocer su dominio y su codominio, ¿verdad? Entonces, y necesitábamos, aparte de conocer el dominio y el codominio, entender cómo es la regla de correspondencia, cómo asigna elementos en A a elementos en B, qué es lo que hace la función. Ahora, esto que está escrito aquí, estas expresiones algebraicas que están escritas aquí, esta y esta, lo único que les dice es cuál es el efecto de la función. La función aquí se sobreentiende que toma un valor real x y le asigna, esta función, la del inciso A, toma un número real x y le asigna otro número real. ¿Cuál? Le va a asignar la raíz cuadrada de x más 2. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cuándo tiene sentido hacer esto? ¿Cuándo tiene sentido calcular la raíz cuadrada de x más 2? Entonces, ¿qué se necesita para calcular la raíz cuadrada de un número real? Que ese número real sea positivo, que sea mayor o igual a 0. Entonces, eso les va a decir cuál es el dominio natural de esta función, es decir, el conjunto de puntos en la recta más amplio en el cual tiene sentido definir esta función. Entonces, esta función tiene sentido siempre que x más 2 sea mayor o igual a 0, porque a x más 2 le pueden sacar su raíz cuadrada. Si x más 2 fuera menor que 0, no pueden sacar la raíz cuadrada de un número negativo y obtener otro número real. Esto no se puede hacer aquí. Esto no. Entonces, es necesario que sea mayor o igual a 0. Ahora, ¿qué quiere decir que x más 2 sea mayor o igual a 0? Pues si ustedes resuelven esta desigualdad, simplemente quiere decir que x debe de ser mayor que menos 2.
Entonces, el conjunto de todos los puntos donde está definida esta función, es decir, lo que le vamos a llamar su dominio natural, es el conjunto de puntos en el cual tiene sentido hacer esto. ¿En qué conjunto de puntos tiene sentido? Pues basta que x sea mayor o igual a 2. Puesto que si x es mayor o igual a 2, entonces x más 2 es mayor o igual a 0 y se puede sacar su raíz cuadrada. Muy bien, entonces, ya que sabemos eso, podemos concluir en este caso que el dominio natural de la función f, de esta primera función del inciso a, es el intervalo cerrado por abajo en menos 2 y que es no acotado. Entonces va de menos 2 cerrado en menos 2 a infinito. Ese es el dominio natural de esta función. Entonces ustedes pueden representar esto que acabamos de decir de esta manera. Esta función f va de este intervalo, tiene su dominio este intervalo de aquí, y toma valores en los números reales. Entonces es una función que va del menos 2, infinito a los números reales y la regla de correspondencia es esta. Ahora, podemos hacer algo similar con la segunda función, la del inciso b. Podemos entender o tratar de entender cuál es el conjunto de puntos x, tales que esta expresión de aquí tiene sentido. Ahora, ¿cuándo tiene sentido esta expresión? ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la función g debe demandar un número real x en otro número real que va a ser la evaluación de la función. Y en este caso, ese número real es 1 entre x cuadrada menos x. ¿Qué se necesita para que esta expresión algebraica tenga sentido? Si x es un número real, pues basta que el denominador no sea 0, no se anule. Si esto fuera 0, entonces no tiene sentido dividir 1 entre 0, ¿verdad? Entonces necesitamos que esto sea distinto de 0 para que tenga sentido esta expresión. Entonces, si x es distinto de 0, siempre podemos definir una función por medio de esta expresión algebraica. Ahora, ¿cuál es el conjunto de puntos tales que esto ocurre? Que x cuadrada menos x es distinto de 0. Entonces, si ustedes notan, pueden factorizar este polinomio x cuadrada menos x como x por x menos 1. Y eso quiere decir que x cuadrada menos x va a ser distinto de 0 siempre que que ambos factores sean distintos de 0. Entonces, este factor de aquí, el x, solo es 0 cuando x es igual a 0. Y este factor de aquí solo es 0 cuando x es igual a 1. Eso quiere decir que si le quitamos a la recta real el 0 y el 1, que son los puntos donde se anula el denominador, entonces siempre podemos definir a la función g, sin problemas. Entonces, en este caso, esto de aquí es el dominio natural de la función. Es el conjunto de todos los números reales menos el 0 y el 1, que es donde hay problemas. Ahora, si ustedes tratan de escribir en términos de intervalos este conjunto, pues pueden ver que si tienen aquí la recta real, le están quitando el 0 y el 1. Entonces, al eliminar estos dos puntos, pues les van a quedar tres segmentos, ¿no? Les va a quedar este segmento, este y este. Este segmento de aquí, el primero, es el intervalo menos infinito, 0. El otro segmento es el intervalo 0,1 y el último de los segmentos es el intervalo 1, infinito. Abiertos todos estos intervalos, puesto que estos puntos los estamos excluyendo, entonces no pertenecen al dominio de la función. Entonces, el dominio natural, el conjunto de puntos donde tiene sentido definir esa función es esto de aquí. El R menos esos dos puntos. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo simple, parecido a los del inicio, donde se podría usar el concepto de función para algo útil, por ejemplo. Entonces, consideren la siguiente situación. Piensen en un contenedor rectangular como el que está dibujado aquí, de manera muy esquemática, y piensen que el volumen total de este contenedor ya saben que es de 5 metros cuadrados. Entonces tienen un contenedor y ustedes saben que su volumen es de 5 metros cuadrados. Ahora, ustedes saben que el costo del material que se usa para construir la base de este contenedor cuesta 5 pesos por metro cuadrado. Entonces, por cada metro cuadrado que tengan, tienen que pagar 5 pesos para tener el material que necesitan, para la base. Eso sería para la base. Y para las paredes, para los laterales de este contenedor, pues necesitan otro material para construir las otras 4 caras
laterales y este material cuesta 4 pesos por metro cuadrado. Entonces ustedes deben de pagar 5 pesos por metro cuadrado por esto y 4 pesos por metro cuadrado por cada una de estas tapas laterales y arriba no hay nada, está abierto por arriba este contenedor. Entonces la pregunta es, si ustedes saben que en la base, el ancho de la base, el largo de la base es 2 veces el ancho de la base, como está aquí escrito. Entonces ustedes tienen el ancho de la base escrito como X, algo que no conocen todavía. Y su largo, esta otra medida, es 2 veces esta, es el doble. Entonces ustedes tienen esa información y quieren escribir el costo de este contenedor, cuánto les va a costar construir un contenedor de este tipo en términos del ancho de la base. Entonces aquí la variable independiente se llama, es decir, de lo que va a depender el costo, es esta medida X, y este número C representa el costo que tiene uno de esos contenedores con base cuyo ancho es X. Entonces, ¿cómo pueden escribir esta función? ¿Cómo pueden escribir esto como una función? Pues, si recuerdan cosas muy sencillas de geometría elemental, ustedes saben que el volumen de este contenedor rectangular pues no es más que multiplicar el ancho por el largo por la altura. Entonces en este caso, para un ancho dado, X está dado, es un número, una longitud, ustedes saben que el largo es 2 veces el ancho, que es esto de aquí, y deben de multiplicarlo por la altura. Entonces el volumen de este contenedor se puede escribir en términos de X, del ancho de la base, como 2 veces X al cuadrado por la altura. Ahora, ¿cómo determinan la altura que tiene? Pues ya saben que el volumen es fijo, el volumen es igual a 5 metros cuadrados. Entonces, ustedes saben que esta cantidad debe igualar al valor 5. Y de aquí pues pueden despejar lo que tiene que valer la altura. La altura se escribe también como una función de la cantidad x, del ancho. Se escribe como 5 medios de 1 en x cuadrada. Entonces, esto es h. Muy bien. Entonces, ya que saben eso, ¿cómo pueden calcular el costo? ¿Cómo pueden calcular la función que nos interesa? Pues la pueden calcular de la siguiente manera. Ustedes saben que para la base van a necesitar un área, o va a tener un área dada por multiplicar el ancho por el largo, que en este caso es 2x cuadrada. Esto es el área de la base. Y el área total de lo que necesitan para cubrir las paredes, pues es sumar cada uno de los valores correspondientes. Entonces, si ustedes hacen eso, si ustedes escriben el área de cada una de las caras, entonces pueden simplemente sumar y multiplicar por los costos y escribir a la función correspondiente para lograr esto. Entonces aquí ustedes, si quieren, pueden revisar con cuidado cómo se hace. Y para no tardarnos mucho, vamos a pasar a otros ejemplos más rápido. Entonces pasemos ahora al siguiente ejemplo. Consideren la función f definida de la siguiente manera. Entonces, nuevamente, ustedes tienen una función de variable real y la regla de correspondencia que define esta función es esta. ¿Qué dice esta regla de correspondencia? Dice que la función evaluada en un número real x vale 1 menos x siempre y cuando x sea menor que menos 1, menor o igual, y va a valer x cuadrada siempre y cuando x sea estrictamente mayor que menos 1. Entonces, esta función está definida por partes, está definida para valores menores que algo, que menos 1 en este caso, y para valores mayores que menos 1 está definida por esta otra regla. Entonces, está definida por partes esta función. Ahora, ¿cuál es el dominio natural de esta función? Pues son todos los números reales. ¿Por qué? Porque esta función la pueden evaluar para cualquier número que me den. Si ustedes me dan un número real x, entonces yo simplemente tengo que ver si ese número es menor o igual que menos 1. En caso de serlo, pues sé que la función debe de valer 1 menos x. Y en caso contrario, si x es estrictamente mayor que menos 1, pues también sé qué hacer. Sé que lo debe de evaluar como x cuadrada. Entonces no importa en qué situación esté, para cualquier número real que me den, yo sé cómo evaluar a la función. Eso quiere decir que el dominio de la función son todos los números reales. Está definida para cualquier valor x en los números reales. Ahora, ¿cómo se vería la gráfica de esta función? La primera parte
todo lo que está a la izquierda del menos 1 se ve como esta función de aquí. Esta es una función lineal, va a ser una recta, su gráfica. Entonces, este coeficiente de aquí, menos 1, les dice que tiene pendiente menos 1. Y este otro número de aquí les dice un punto por el que pasa esta recta. Entonces, si ustedes hacen algo similar al ejemplo que vimos al principio, pueden dibujar la recta, como se ve del lado izquierdo. Estos son los valores x menores que menos 1, menores o iguales. Y de este lado del menos 1, aquí lo separé con esta línea, se ve como esta recta de aquí. Por otro lado, del lado derecho, estrictamente, para valores estrictamente mayores que menos 1, la función se ve como una parábola, como la parábola y igual a x cuadrada. Entonces, este punto de aquí pertenece a la gráfica de la función y aquí todos los puntos que están a la izquierda se mueven en esta recta. Y por otro lado, a la derecha del menos 1, para valores estrictamente mayores que menos 1, la función se ve como esta parábola. Este valor de aquí no está incluido en la gráfica de la función, porque aquí la función vale lo que está aquí. Muy bien, entonces así se vería la gráfica de esta función. Se ve como en dos partes. Tiene una parte que es una línea recta y otra parte que está desconectada que se ve como una parábola. Entonces la gráfica tiene dos piezas, como esta. Entonces finalmente vamos a introducir este concepto de que es una función par y una función impar que vamos a usar después, pero que es importante que entiendan que es una función par e impar de una vez. Entonces, vamos a pensar en una función f nuevamente de variable real y simplemente vamos a decir, por definición, una función se llama par, o vamos a decir que esta función es par, siempre y cuando se satisfaga esta igualdad para todo valor de x en el dominio de f. Es decir, una función par, no importa si la evalúan en un valor x o si la evalúan en menos ese mismo valor x, les va a dar el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, una función par que esté definida en todos los números reales debe de valer lo mismo en 1 y menos 1, ¿no? Entonces debería de tener el mismo valor f evaluado en 1 que f evaluado en menos 1, si es que la función f fuera par, y así para todos los valores x. Entonces también debería de valer lo mismo en 2 y en menos 2, si esta fuera una función par, f. Por otro lado, vamos a decir que la función f es impar ahora, si al evaluarla en menos un número real x, eso es lo mismo que evaluar primero en x y luego poner un signo negativo aquí. Entonces, por ejemplo, una función sería impar si al evaluarla en menos 1 en particular fuera lo mismo que menos f evaluado en 1. Entonces, una función impar va a cumplir esto en particular. Y también para todos los demás valores donde esté definida. Entonces, por ejemplo, una función impar evaluada en menos 2 va a ser lo mismo que menos la función evaluada en 2. Ahora, esas son las definiciones de qué es una función par. Una función es par si satisface esta condición de aquí, y una función es impar si satisface esta otra condición de aquí. Ahora, ¿cómo se ve eso gráficamente? Que una función sea par o impar se refleja en su gráfica. Si ustedes toman una función que sea par, entonces esta condición que define lo que es una función par, lo que dice es que la función tiene una simetría, se ve igual su reflejo a través del eje y. Si ustedes toman, por ejemplo, aquí estoy tratando de dibujar una función que sea par, su gráfica se va a ver de este tipo. Entonces ustedes pueden rotar alrededor del eje Y esta gráfica y no va a cambiar, se va a ver igualita. Por otro lado, una función impar se ve antisimétrica con respecto al eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si ustedes reflejan la función a lo largo del eje Y, pues si reflejaran esto se vería como así, ¿no? Y esto lo tienen que reflejar nuevamente en el eje X y ya se ve como la gráfica de la función. Entonces, más o menos es la idea de cómo se ve gráficamente que una función sea par o impar. Ahora, también es importante que entiendan que no todas las funciones son o pares o impares. Hay funciones pares, hay funciones impares y hay funciones que no son ni lo uno ni lo otro. Hay funciones que no son ni pares ni impares. Vamos a ver ejemplos de los tres casos. Entonces, piensen en estas tres funciones que escribí aquí. Entonces, estas tres funciones son polinomios.
La primera de estas funciones se ve como x elevado a la 5 más un término x. Ahora, esta función de aquí, la del inciso A, es una función impar. ¿Por qué es una función impar? Pues evalúen a la función del inciso A, f, en menos x. ¿Qué pasa si lo evalúan en menos x? Pues deberían de sustituir menos x en esta expresión. Es decir, deberían de tomar la raíz quinta de menos x y sumarle menos x. Ahora, la raíz quinta de menos x es igual a menos x, perdón, la potencia quinta de menos x es igual a menos x a la quinta, porque este número de aquí es impar. Entonces, por ejemplo, menos 2 elevado a la 5 es lo mismo que menos el 2 elevado solito a la 5. Entonces va a ser negativo. Y entonces si ustedes factorizan de aquí el signo menos, lo que obtienen es simplemente menos f evaluado en x. Entonces esta función, la primera, satisface el criterio que dice cuando una función es impar. Entonces la primera de estas funciones es impar, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con la segunda de estas funciones? Pues la segunda función, si evalúan g en menos x, entonces tendrían que sustituir en vez de x a un menos x, y tendrían 1 menos x elevado a la cuarta. Ahora, este es un número par. Eso quiere decir que este signo va a ser positivo. Cuando multipliquen, por ejemplo, menos 2 elevado a la 4 es lo mismo que 2 elevado a la 4. Entonces, en este caso, se cumple el criterio que dice cuando una función es par. La función g del inciso b es una función par. Por último, tenemos a una función en el inciso c. Esta función h está definida como 2x menos x cuadrada y esta función no es ni par ni impar, no es ninguna de las dos. Como pueden ver que no es par ni impar, pues por ejemplo pueden encontrar un valor para el cual no se satisface el criterio que les dice cuando una función es par o impar. Entonces, por ejemplo, aquí les puse el valor particular x igual a menos 1. Y si ustedes evalúan a la función h en menos 1, obtienen esto de aquí. Y esto de aquí es igual a 3, es decir, la función evaluada en menos 1 es igual a menos 3. Y este 3 pues no es igual a el valor que toma la función en 1, por ejemplo, ¿no? Si ustedes evalúan en 1, entonces, ¿qué les daría? Les daría 2 multiplicado por 1 menos 1. Y esto es igual a 1. Entonces, si ustedes se fijan, la función evaluada en menos 1, en este caso, da menos 3, y menos 3 no es ni 1 ni menos 1. Entonces, esto es distinto de h evaluada en 1 y también es distinto de de menos h evaluada en 1. Entonces, esta función del inciso 3 no es ni par ni impar. Entonces, vamos a terminar el video aquí. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. En estos ejercicios les voy a pedir que calculen el dominio natural de estas funciones, que me indiquen cómo se ven las gráficas de esas otras funciones y que me digan si estas últimas funciones, estas tres funciones que les puse aquí, son pares o impares. Entonces vamos a dejarlo aquí y continuamos la siguiente vez. Que estén bien.